Hola amigos, mi nombre es Jader, creador de la página Satori. El día de hoy vengo nuevamente con algunos tips de entintado manga. Primeramente quiero agradecerles a las personas que están apoyando el canal con su suscripción y comentarios. Como ya sabemos, lo primero es plasmar en un boceto lo que tenemos en mente. Para ello, vamos a intentar que nuestras líneas tengan soltura. Es decir, no nos vamos a preocupar porque el dibujo quede pulido, pues esto simplemente va a ser una base para el entintado que posteriormente vamos a hacer. Como ya he mencionado en videos anteriores, es importante rotar el lienzo a medida que vamos dibujando para detectar posibles problemas de anatomía. En esta etapa debemos procurar que la idea que tenemos en mente se exprese de la mejor manera, pues a pesar de que no debemos preocuparnos por el trazo, nuestro entintado final simplemente será el reflejo de este boceto. Por lo cual cada una de las etapas de la ilustración es importante. Generalmente trabajo con 2 bocetos y un entintado final, pero ustedes pueden simplificarlo, hacer un solo boceto y un entintado. Cuando yo hago las ilustraciones con un solo boceto es porque la idea que tengo en la mente la expreso muy fácilmente, es decir, es una posición que me queda sencilla, por lo cual no me veo en la necesidad de hacer un segundo boceto. Pero cuando la ilustración me exige mucho, tengo que hacer 2 bocetos. Como pueden ver, en esta etapa estoy constantemente revisando la anatomía, revisando que la expresión del personaje esté correctamente, que la mandíbula, los ojos, la posición de las cejas, las orejas, en fin, todo lo relacionado con la proporción. Sin embargo, dejo fluir el trazo. Prefiero que en esta etapa el trazo sea un poco tosco para poder simplemente sentirme libre, tener la libertad de poder expresar lo que tengo en la cabeza. Sé que insisto mucho en esto, pero realmente pienso que es uno de los factores que nos ayudan a mejorar, el no preocuparnos tanto por el resultado final y hacer todo por etapas. Es decir, ¿para qué me voy a preocupar por el resultado final si lo que tengo que preocuparme en esta etapa es de la anatomía, de la expresión? Si solamente hago las líneas bien pulidas desde el principio, voy a perder toda la naturalidad del personaje. Es decir, la expresión no va a ser la correcta, o por lo menos la que yo quiero plasmar. Comprendí la importancia de esto al quedarme estancado como artista. Pasé varios meses, incluso años, sin poder mejorar siquiera un poquito. Es decir, practicaba y practicaba y practicaba, pero nunca mejoraba realmente de una manera significativa. Este es un consejo que me gustaría darles. Al momento de practicar, ya sea anatomía, rostros, dinámica o expresión, lo que ustedes quieran practicar, deben hacerlo de manera natural, de manera fluida. Es decir, jamás queramos hacer una obra de arte cuando estamos ensayando algo. Es decir, cuando vamos a practicar es solamente a practicar para poder entender el mecanismo o la manera en la que se debe hacer correctamente. Pero si intentamos hacer todo excelente, incluso en el ensayo, por eso es que jamás avanzamos o nos quedamos estancados durante años o por muchísimo tiempo. Eso ya depende de cada artista. Lo que les puedo recomendar es que utilicen un blog específicamente para practicar y otro blog que lo utilicen para hacer su portafolio. Como verán, ya empecé con el proceso de entintado. Lo que hago es crear una capa y aplico con el bote de pintura el color negro donde corresponde, en este caso en el cabello. Pongo la capa un poco más clara para simplemente hacer las iluminaciones. Como el cabello es totalmente negro, se pierden algunos mechones de cabello, entonces creo una capa superior por encima de todo y dibujo con la herramienta pluma los mechones de cabello que se me pierdan por la oscuridad. Eso sí, ojo, la capa negra sigue siendo negra, solamente le quité opacidad, por eso se ve gris. Les pido disculpas, pero el boceto me tocó cortarlo para poder que este video no quedara tan largo y pasé directamente al entintado. Pero pueden ver en mis anteriores tutoriales cómo hago un boceto desde cero hasta el proceso de entintado. En este caso he decidido hacer un cabello sencillo, es decir, sin tanta variación en la iluminación, por lo cual voy a crear una capa y voy a utilizar la herramienta lazo para hacer el brillo del cabello. En este caso el brillo es bastante amplio, por lo que no va a tener mucho efecto, entonces, entonces debemos tratar de que el brillo se destaque.
Aquí lo que hice fue coger la herramienta de gasa y colocar en la opción de transparencia, en la parte izquierda, en la parte más baja, donde está la parte de selección de los colores, en la parte de abajo está la opción de transparencia. Y lo que traté fue de darle una especie de difuminado en algunas zonas del cabello, en especial en los mechones que van en la frente, y en ocasiones también se utiliza para la parte superior de la cabeza, donde la iluminación pega un poco más fuerte. Esto se hace simplemente como algo decorativo. Es importante jugar siempre con la opacidad de los pinceles, es decir, utilizar los pinceles muy suave para que no se sienta el efecto tan tosco. Seguimos haciendo iluminaciones donde creemos que golpea la luz. Es importante siempre, a medida que vamos haciendo cada uno de los efectos, ir verificando si realmente nos agrada o si realmente nos convence el resultado. Algo que siempre digo es que no hay que tenerle miedo al borrar y volver a hacer. Es parte del proceso y es fundamental. Si algo no nos convence, simplemente lo volvemos a hacer. Esto de las ilustraciones o lo que tenga que ver con el dibujo es algo complicado y tenemos que disfrutar en cada momento del proceso. Y si no estamos dispuestos realmente a deshacer lo que ya hicimos por hacerlo mejor, simplemente no estamos en el camino correcto. O sea, considero que entonces o deberías considerar que el dibujo no es lo tuyo. Porque si buscas la excelencia, cosa que es algo muy difícil de alcanzar y que es algo que muy pocos logran, deberías empezar a entender de que la única forma es el esfuerzo. Así tengas talento. El talento sin esfuerzo, sin disciplina, no significa nada. Como ven, no me convence mucho el brillo, así que empiezo a hacerle modificaciones, siempre con la herramienta lazo. Así que hay que afinar un poco el pulso, porque me parece que la herramienta lazo es una herramienta muy buena para aplicar ese tipo de efectos. Como verán, en algunas zonas lo aplico directamente con el pincel o con la plumilla. Solamente que les recomiendo que cuando utilicen la pluma o algún pincel deben ponerlo a un tamaño pequeño. Eso con la intención pues, de que si son hebras de cabello sea un poquito más fino. En este caso, como yo utilizo Clip Studio Paint generalmente para hacer los mechones de cabello o cabellos independientes, lo que hago es utilizar la herramienta Maru o la pluma de las plumas, la Maru. Bueno, aquí yo voy a empezar con el coloreado de los ojos. Lo que hago es crear una capa. Como estoy trabajando en Clip Studio Paint, la pongo en opción de grises. Pero si estás trabajando en Photoshop o en cualquier otro programa no es necesario. Lo que hago es pintarle con la herramienta bote de pintura en la zona de abajo un color blanco, y lo que hago es difuminar el gris y el blanco con la herramienta de difuminar. Hago las pupilas de color negro. Recuerden que las partes negras van en una capa independiente. En la parte de arriba del ojo lo que hago es coger la herramienta aerosol, le aplico un color negro para que quede como si fuera una sombra. Y luego lo que hago es aplicarle algunas pocas iluminaciones con la plumilla o algún pincel. Recuerden que estas iluminaciones se hacen en una capa arriba del linear. Esto para poder que puedas afectar todas las partes del ojo. El efecto de degradado, en caso de no contar con la herramienta gasa, si están trabajando en otro programa, lo que les recomiendo es utilizar la opción borrador, un borrador suave con muy poca opacidad, para que dé la opción de como si fuera un difuminado. Ya si le quieren texturizar, pues ya deben utilizar un borrador que tenga alguna textura incluida. Como siempre aplico pequeñas oscuridades en la zona del cuello, simplemente para dar un mejor efecto. También se pueden hacer en forma de líneas, esa oscuridad, solamente que a mí me gusta así, con el bote de pintura.
Como pueden ver, no me gustó realmente el brillo, hasta ese momento no me había convencido, entonces decidí volverlo a hacer desde cero. Eso es a lo que me refería. Si no te gusta algo, vuelve e inténtalo, pero no dejes la ilustración, digamos, de una forma que no te agrade realmente, porque tienes que exigirte, y entre más te exijas, digamos que vas a mejorar mucho más. Al final me decidí por hacer la iluminación completa y ahí ya arrebatar los pedazos que no quería, porque de la otra manera vi que no me funcionaba. Como ven, lo único que hago es hacer las selecciones con la herramienta del lazo y hundir, suprimir para eliminar esos excedentes que no me gustan. Eh, de pronto se preguntarán por qué yo no elimino esas partes donde me equivoco o donde después posteriormente corrijo. Lo hago para que miren cómo es el proceso, sin ningún tipo de trampa. Lo hago simplemente porque quiero que comprendan cómo se hace. Cuando una persona ve una ilustración ya terminada, simplemente dicen, wow, ¿cómo lo hacen? O simplemente dicen, te quedó bonito, me gusta. Pero hay muchos artistas que no les gusta dar esos pequeños truquillos o secretos que se utilizan para obtener los resultados decentes. En mi caso no me afecta de ninguna manera, y si alguien quiere algún consejo, con mucho gusto, en lo que yo pueda colaborarles y en lo que esté en mi nivel, con mucho gusto estoy aquí para atenderlos. Pueden dejar todas sus inquietudes en la parte de los comentarios. Para hacer la sombra de la piel, lo que hago simplemente es hacer una selección con la herramienta lazo y aplico una trama. Esa trama la coloco en frecuencia 85.0, o sea, es decir, la frecuencia más, los puntos más pequeños, lo más pequeños posibles, y ahí lo dejo en una densidad de 30%, de 1 a 100 a un 30. Y después ya lo que hago es utilizar la plumilla para delinear la forma de la sombra y aplicar con bote de pintura la trama que hemos seleccionado. En el caso de que estén trabajando en Photoshop, les tocaría hacer la selección en la forma en la que va a quedar la sombra del cabello y arrastrar la textura hasta la capa donde quieren dejarla. Aquí lo que hice en la piel fue experimentar un poco. Volví a coger la herramienta de gasa y lo que hice fue darle por los bordes
para obtener como esa especie de degradado, bueno, o ese efecto de como que la pintura está comida. Recuerden que tienen que utilizar el efecto de transparencia o la opción de transparencia que está en la parte de abajo. Si lo van a hacer en Photoshop o en otro programa, deberían coger, en vez de esa gasa, descargar una textura de gasa y aplicarla como si fuera un borrador. Hay programas que permiten modificar la forma del borrador. Hago lo mismo para la zona de la blusa. Lo que hago es crear una capa y en esa capa agrego una trama de punticos, siempre a 85.0 o a 70 en algunos programas. O sea, es decir, los puntos lo más pequeños posible, y manejo la densidad al gusto, si lo quiero oscuro o si la quiero clarita. Ahí miro qué me gusta más. Lo mismo para el short y cualquier tipo de elemento al cual le quiera meter una trama. Para las medias lo que hago es aplicar un color base de color gris, y lo que hice en este caso fue coger la herramienta aerosol y aplicarla por los bordes de la pierna para tratar de darle volumen. También agrego unas pequeñas iluminaciones con el aerosol o aerógrafo, como se llama aquí en Clip Studio Paint, y simplemente se lo hago por las zonas donde considere que la iluminación golpea un poco más fuerte. También aplico brillos más fuertes con la herramienta plumilla o pincel. En este caso no me gustó el efecto anterior que le había hecho a la piel con la herramienta de gasa, entonces decidí más bien utilizar la técnica del borrador suave para difuminar un poco algunos bordes, solo en algunas zonas
de la sombra de la piel. Para la sombra de la camisa o del short, lo que hago es nuevamente crear una capa en la cual aplicaremos una trama. Recuerden que esa trama aquí, por lo menos en Krita Studio Paint, toca utilizar la herramienta para mover el patrón de la trama, porque si no, cuando exporten no se les va a ver la oscuridad. O sea, aquí en el programa mientras trabajen van a ver oscuro, pero cuando exporten va a quedar todo un solo color. Entonces es importante mover el patrón de la trama.
Como ya he explicado en otros videos, lo que hago aquí para meter texturas es simplemente hacer una selección del área en la cual voy a aplicar la textura. En este caso lo vamos a hacer en el short. Hago la selección quitando o muteando, por decirlo de alguna manera, las otras capas, y simplemente hago la selección con la herramienta varita mágica y arrastro la textura que más me guste. Lo que les voy a recomendar es que una vez arrastren la textura, la pongan en la parte de abajo, es decir, cojan esa capa y la pongan en lo más abajo posible para que no les interfiera con las sombras o cualquier otro tipo de efecto que hayan aplicado. Varias personas me han preguntado que cómo había hecho el efecto de transparencia en la blusa. Lo que hice fue coger una herramienta de borrador suave, irme a la capa donde tenía la base de la blusa, es decir, la trama, y lo que hice fue aplicar ese borrador en forma circular para que se fuera borrando en esa zona, pero claramente con la opacidad bastante baja. Eso es muy importante. Y posteriormente lo único que hice fue hacer pues los detalles del brasier o del sostén. Esos detalles los apliqué en una capa que creé por debajo de la capa donde estaba la base de la blusa. Bueno amigos, voy a dejarlos con el resto del proceso. Si les ha gustado este video o les ha servido de algo, por favor denle like, suscríbanse y no olviden activar la campanita para que sean notificados cuando suba un próximo video.